Me quedé parado en la entrada de la casa de mi hija, con el único propósito de protegerla de la ruina. Pero ella me miró con unos ojos que no reconocí y me gritó con una furia helada. «Lárgate de aquí o llamo a la policía». Su voz temblaba de rabia. Sus ojos brillaban con una frialdad que me atravesó el pecho como una daga. Así que hice algo que nunca imaginé. Sonreí. Me di la vuelta con calma. Caminé hacia mi auto. Y mientras encendía el motor, saqué mi teléfono y marqué el número de la agencia inmobiliaria. Si tanto querían perder su hogar, entonces yo mismo les facilitaría el camino. No vas a creer lo que hice después. Todo comenzó 3 semanas antes, en la sala de descanso de una oficina cualquiera. El rostro de Diego se puso rojo como un tomate cuando golpeó el informe de crédito contra la mesa. El café de su taza salpicó los papeles desordenados, manchando los estados de cuenta que yo había sacado del bolsillo interior de mi chaqueta. Eran documentos que contaban una historia que él jamás quiso que yo descubriera. ¿De dónde demonios sacaste esto? Su voz se quebró como la de un adolescente atrapado en una mentira. Mantuve la calma. Usé ese tono sereno que había perfeccionado durante 40 años tratando con contratistas en pánico cuando una cimentación empezaba a ceder. El banco llamó a mi casa por error, le expliqué. Algo sobre un aviso de pago atrasado para una dirección que me resultó muy familiar. Toqué con el dedo el extracto bancario que tenía frente a mí. 53,000 en deudas de apuestas, Diego. Todas aseguradas contra la casa de mi hija. Se acercó tanto que pude oler su colonia mezclada con el sudor nervioso que le brotaba de cada poro. Sobre nuestras cabezas, las luces fluorescentes zumbaban como avispas furiosas. Esto no es asunto tuyo, viejo, me escupió. ¿Qué no es asunto mío? Esparcí todos los documentos sobre la mesa rayada. Mi hija está a punto de perder su hogar porque tú no puedes alejarte de las mesas de póker virtual y me dices que no es asunto mío. El reloj caro que llevaba en la muñeca reflejó la luz mientras barría los papeles con el brazo. Las hojas revolotearon hasta el suelo de linóleo como hojas secas en otoño. Aléjate de mis asuntos, Ernesto. Yo manejo lo mío. ¿Tus asuntos? Me agaché y recogí cada hoja con el mismo cuidado meticuloso con el que antes ordenaba planos de construcción. Estas líneas de crédito están atadas a la casa de Carolina. La casa que ella cree que está segura. La casa que no sabe que has estado usando como garantía para tus apuestas. Ella lo sabe, dijo, pero su voz vaciló. Ah, sí. Me enderecé y lo miré fijamente a los ojos. ¿Sabe del segundo préstamo hipotecario? ¿De la línea de crédito sobre el valor de la vivienda? ¿Del préstamo contra su fondo de jubilación? Diego apartó la mirada y la fijó en la máquina expendedora que zumbaba en la esquina. Sus hombros se tensaron bajo la camisa perfectamente planchada. Lo estoy manejando, murmuró. ¿Manejando? Saqué mi teléfono y le mostré la captura de pantalla de su última solicitud de crédito. Esto es una solicitud por 30,000 más, contra la misma propiedad. Se giró de golpe e intentó arrebatarme el teléfono, pero lo retiré a tiempo. En ese instante, vi algo cruzar por su rostro. No era solo enojo. Era miedo. Miedo genuino. No lo entiendes, dijo con la voz perdiendo fuerza. Tenía un sistema. Funcionaba. Tu sistema está a punto de costarle la casa a mi hija. Tu hija. Diego soltó una risa hueca que rebotó en las paredes de la pequeña sala. Es mi esposa, Ernesto. Lo ha sido durante 3 años. Ya va siendo hora de que lo aceptes. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta. A nuestro alrededor, el espacio parecía encogerse, las paredes cerrándose sobre nosotros. Un sándwich abandonado se secaba Yo construí el valor de esa casa, dije en voz baja. 30 años de turnos extra. 30 años eligiendo pagar la hipoteca antes que comprar ropa nueva. Antes que vacaciones.
Antes que cualquier capricho. Y tú la estás apostando en una mesa virtual. No te pedí ayuda entonces y no la necesito ahora. Diego aferró su taza de café con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Aléjate de mis asuntos, repitió, y dejó la taza sobre la mesa con tal violencia que se resquebrajó. El café empezó a filtrarse hacia mis documentos. Doblé los papeles húmedos y los guardé en mi chaqueta. Diego respiraba agitado, como si acabara de correr varios kilómetros. La máquina expendedora se apagó de pronto, dejándonos en un silencio incómodo. Solo intento ayudar, le dije. No quiero tu ayuda. Asentí. Me giré hacia la puerta. A mis espaldas, Diego gritó algo sobre meterme en mis propios asuntos, sobre conocer mi lugar. Pero yo ya estaba pensando en lo que vendría después. Planeando. Carolina me escucharía. Tenía que escucharme. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío mientras miraba el reloj. Las 3:30 de la tarde. Carolina llegaría de su turno en poco tiempo, y Diego no regresaría hasta después de las 6. Tiempo suficiente para una conversación que podría salvar su hogar. El motor de mi auto todavía crepitaba mientras se enfriaba en la entrada de su casa. A través de la ventana principal, vi el resplandor azul del enorme televisor que Diego había comprado el mes anterior. Probablemente más caro que la hipoteca mensual de muchas familias. Me quedé un momento dentro del coche, organizando mis ideas como antes organizaba los cronogramas de obra. Paso 1, mostrarle los documentos. Paso 2, explicarle el peligro. Paso 3, ayudarla a encontrar una solución. Carolina abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Mamá, te llamo después, dijo. Papá está aquí. Colgó y me dedicó esa sonrisa medida que usa. Esto sí que es inesperado. Tenemos que hablar, hija. Su sonrisa titubeó. Se hizo a un lado y me señaló el salón, donde la consola de videojuegos de Diego dominaba una esquina. Mandos y latas de bebida energética se amontonaban sobre la mesa de centro. La casa olía a velas caras y a algo más, tensión. Ese tipo de tensión que se instala en las paredes cuando la gente discute por dinero. ¿Quieres café?, preguntó, ya moviéndose hacia la cocina. Esto es serio, Carolina. Se detuvo en el marco de la puerta, con la mano apoyada en la madera. Está bien, pero voy a preparar café de todas formas. Mis manos necesitan hacer algo cuando mi padre usa ese tono. La seguí a la cocina. Noté la pila de facturas escondidas detrás de la tostadora y cómo ella evitaba mirarlas mientras se ocupaba de la cafetera. Las fotos de la boda cubrían la nevera, con Diego en todas, su brazo rodeando los hombros de mi hija como si la poseyera. He descubierto las deudas de juego, solté sin rodeos. La cuchara medidora cayó sobre la encimera con un golpe seco. ¿Qué deudas de juego? Saqué los documentos y los extendí sobre la isla de la cocina, entre nosotros. Extractos bancarios, informes de crédito, solicitudes de préstamos. Todos con la firma de Diego, todos vinculados a esta dirección. Más de 50,000. Ha estado usando tu casa como garantía. El rostro de Carolina pasó de blanco a rosa, y luego a un rojo intenso. Eso es imposible. Está aquí, señalé el estado de la línea de crédito hipotecario. Segundo préstamo por 30,000. Esta otra línea de crédito por 15,000. ¿Y esto? Apartó los papeles de un manotazo, esparciéndolos por el suelo de baldosas. Diego nunca haría eso. Jamás arriesgaría nuestro hogar. Carolina, mira los documentos. Son falsos. Se dio la vuelta bruscamente, aferrándose al borde de la encimera. Tú los inventaste. ¿Inventarlos? Me agaché y recogí los papeles de nuevo. ¿Por qué haría algo así? Porque no te gusta Diego. Nunca te ha gustado.
Su voz subió de tono, adquiriendo ese matiz agudo que le salía cuando se sentía acorralada. ¿Quieres separarnos? Quiero salvar tu casa. Nuestra casa está perfecta. Se giró bruscamente, los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pagamos puntualmente. Nunca nos hemos atrasado. ¿Por qué no sabes de estos otros pagos? Levanté los extractos de las páginas de apuestas que había impreso. 2.300 el mes pasado. 1.800 el anterior. ¿De dónde crees que sale ese dinero? Carolina se tapó los oídos con ambas manos. Basta. Ha pedido préstamos contra todo lo que posees. Tu coche, tu jubilación, tu hogar. Basta. Se abalanzó hacia su teléfono en la encimera. Diego me ama. Nunca me haría daño. Estás mintiendo. Me incorporé despacio, sintiendo las rodillas quejarse. A nuestro alrededor, la cocina se sentía frágil, como un escenario que podría derrumbarse si alguien alzaba demasiado la voz. No estoy mintiendo, cariño. No me llames así, sus dedos temblaban mientras buscaba en su lista de contactos. No te atrevas a llamarme así. Carolina. Vete. La orden salió estrangulada, desesperada. Lárgate de mi casa ahora mismo. ¿Tu casa? Miré alrededor. Las compras caras de Diego. Las facturas que ella se negaba a abrir. Las fotos de boda donde yo apenas aparecía. Esta casa que te ayudé a comprar. La que firmé como avalista. Vete. Alzó el teléfono como si fuera un arma. Vete o llamaré a la policía y les diré que nos estás acosando. Algo frío se instaló en mi pecho. No era dolor. Había pasado de largo el dolor en algún punto entre la cafetera y el momento en que ella se cubrió los oídos. Esto era otra cosa. Algo más nítido. Sonreí. Carolina parpadeó, confundida por mi reacción. Tal vez esperaba enojo o súplica. En cambio, recogí mis papeles con la misma meticulosidad que en la sala de descanso con Diego. Cada documento doblado con precisión, guardado en el bolsillo interior. ¿Vas a llamar a la policía? Dije en voz baja. Sí, lo haré, respondió, aunque un destello de incertidumbre cruzó su rostro. A tu padre. Que intenta salvar tu hogar. No estás salvando nada. Solo quieres arruinar mi matrimonio. Me dirigí hacia la puerta y me detuve en el marco de la cocina. Detrás de mí, Carolina aferraba el teléfono como si fuera un salvavidas. Espero que Diego valga la pena, dije. Lo vale. Espero que la casa también. Me dejé salir solo, caminando despacio hasta mi auto. Vi a Carolina aparecer en la ventana frontal, todavía con el teléfono pegado a la oreja. Seguramente llamando a Diego para advertirle sobre el padre loco y sus documentos falsos. El motor arrancó a la primera, tan fiable como todo lo que antes definía mi vida. Mientras retrocedía por la entrada, la vi tras las cortinas caras. Se veía pequeña en esa gran ventana, rodeada de todas las compras de Diego. Mi pequeña. La que antes me ayudaba a cuadrar el balance del hogar. La que confiaba en mí para todo. Mi casa parecía normalmente silenciosa después del drama en la cocina de Carolina. Dejé las llaves en el pequeño cuenco de madera junto a la puerta, el mismo que ella había hecho en 7º grado en clase de carpintería. Avancé por habitaciones que de repente parecían demasiado grandes para una sola persona. La cafetera empezó a burbujear con esa precisión confiable que antes definía todo mi mundo. Mientras el café se preparaba, me quedé de pie junto al fregadero, mirando mi pequeño jardín. Febrero en esta parte del país significaba árboles cítricos cargados de frutos. Frutos que probablemente comería solo. Todo lo que había construido aquí, todo lo que había mantenido, se sentía hueco ahora. Como levantar un edificio para descubrir que los inquilinos se habían marchado sin aviso.
El café estaba fuerte y amargo, como había aprendido a tomarlo en aquellos primeros años de hipoteca, cuando la crema era un lujo que no podíamos permitirnos. Llevé la taza a la sala y me acomodé en el viejo sillón reclinable que había sido de mi padre. Dejé que los recuerdos salieran a flote. Carolina tenía 7 años. Sonrisa con huecos donde faltaban los dientes de leche. Preguntas interminables sobre por qué papá tenía que trabajar tantas noches. Yo había tomado un segundo empleo en la planta de concreto, mezclando cimientos hasta que la espalda me gritaba y las manos se me agrietaban por el trabajo. 12 horas en la oficina de ingeniería, luego 6 más vertiendo concreto. 18 horas al día para poder pagar la hipoteca 3 días antes de cada fecha límite. ¿Por qué pagas de más, papá? Me preguntó una vez, sentada en mi regazo mientras yo llenaba el talonario de pagos a mano. Su pequeño dedo seguía las cifras que había escrito. Siempre más de lo requerido. Porque el banco cobra intereses cada mes, le expliqué. Si pagamos extra al capital, ahorramos dinero después. Asintió muy seria, como si entendiera el interés compuesto a los 7 años. Así tendremos la casa antes. Exacto, cariño. Así será realmente nuestra. El recuerdo ahora tenía un sabor amargo, mezclado con el café y 30 años de ironía. Ahorré, calculé, pagué de más cada mes. Pensando que aseguraba su futuro. Enseñándole el valor de ser dueños, de construir patrimonio en lugar de tirar el dinero en alquiler. Recordé el año en que no pudimos irnos de vacaciones porque se estropeó el calentador de agua. Carolina lloró por perderse la excursión de su clase a un parque temático mientras yo gastaba nuestro fondo de vacaciones en reparar las tuberías. Es nuestra casa, le dije entonces. Cuando posees algo, lo cuidas. Pero ella había olvidado esa lección en algún punto entre las pruebas de su vestido de novia y las promesas vacías de Diego. Olvidó las noches en que yo cenaba sándwiches de mantequilla de maní para que ella tuviera fruta fresca en su lonchera. Olvidó las horas extra que pagaron su universidad, su coche, su boda. Diego nunca había trabajado horas extra en su vida. Jamás había calculado una hipoteca, ni equilibrado una chequera, ni elegido entre comprar comida o gasolina. Diego vivía en un mundo donde el dinero aparecía cuando se necesitaba, donde las consecuencias eran conceptos abstractos que les ocurrían a otros. Y Carolina había elegido ese mundo en lugar del mío. El café se había enfriado mientras recordaba. Dejé la taza sobre la mesa auxiliar, junto a la foto de la graduación de secundaria de Carolina. Estaba tan orgullosa ese día. Tan ilusionada por empezar la universidad libre de deudas, porque su padre precavido había estado planeando y ahorrando desde que ella tenía 7 años. Todo lo hice por ella, dije en voz alta. Mi voz sonó extraña en el silencio de la casa. Pero ya no era del todo cierto, ¿verdad? Ella había hecho su elección. Cuando me dijo que me fuera. Cuando eligió las mentiras de Diego sobre mi documentación. Cuando amenazó con llamar a la policía a su propio padre. Ahora yo tenía otra elección que hacer. Podía marcharme. Dejar que la adicción al juego de Diego destruyera todo lo que había construido. Dejar que perdieran la casa por la que trabajé 18 horas al día. Dejar que 30 años de sacrificio se evaporaran porque mi hija prefería mentiras cómodas a verdades incómodas. O podía contraatacar. Pero no como un padre intentando salvar a una hija ingrata. No como un posible abuelo preocupado por la estabilidad de sus futuros nietos. Esas motivaciones murieron en la cocina de Carolina cuando se tapó los oídos y me llamó mentiroso. Podía luchar como alguien estafado. Como alguien cuya inversión de 3 décadas estaba a punto de desaparecer en la adicción al póker de Diego. Como alguien despreciado, ignorado, al que le dijeron que su opinión no importaba. La casa crujía a mi alrededor con pequeños gemidos en la madera. Todo aquí estaba pagado, mantenido, ordenado. Prueba de que la planificación cuidadosa y el esfuerzo constante crean valor duradero. La filosofía de Diego era la contraria,
pedir prestado contra el mañana para pagar los caprichos de hoy. Era hora de ver que filosofía resistía una verdadera prueba. Me levanté del sillón, estirando unos músculos que aún recordaban levantar sacos de cemento y arrastrarse bajo casas para revisar cimientos. El cuerpo podía estar más viejo, pero la mente seguía funcionando como la de un ingeniero. Identificar el problema. Evaluar recursos. Implementar la solución. Diego y Carolina creían tener todas las cartas porque estaban en posesión física de la casa. Olvidaban los documentos que yo había firmado años atrás. Papeles que me convertían en algo más que un padre preocupado. Necesitaba revisarlos. Refrescar la memoria sobre exactamente qué derechos conservaba desde que les ayudé a comprar su casa de ensueño. El archivador me esperaba en el despacho, organizado con la misma precisión que antaño aplicaba a los proyectos de construcción. En algún lugar de esas carpetas estaba la base legal para mi próximo movimiento. Mi sistema de archivo me había ahorrado incontables horas a lo largo de los años. Todo alfabético, fechado, referenciado. Casa de Carolina ocupaba una carpeta colgante entera en el segundo cajón, gruesa con documentos que iban desde la solicitud de hipoteca original hasta la tasación de impuestos del mes pasado. Saqué la carpeta y extendí su contenido sobre mi escritorio, bajo la luz blanca del flexo LED. Mis gafas de lectura hicieron que las letras pequeñas se volvieran nítidas. Solicitud de préstamo. Informes de crédito. Formularios de verificación de ingresos. Extractos bancarios. Y ahí estaba. Enterrado bajo el historial laboral de Carolina, el documento que buscaba. La solicitud de hipoteca original con nuestras dos firmas al final. La letra cuidada de mi hija junto a la impresión precisa de mi escritura de ingeniero. Pero lo que me hizo sonreír por segunda vez en el día fue el apartado justo encima de nuestros nombres. Asterisco cosolicitante, Ernesto Villanueva. Asterisco relación con el solicitante principal, padre / avalista. Asterisco responsabilidad financiera, conjunta y solidaria por el importe total del préstamo. Me recosté en mi sillón de cuero, el mismo que compré cuando ascendí a supervisor hace 20 años. Responsabilidad conjunta y solidaria. Una frase con un peso legal que, al parecer, Diego había olvidado por completo en toda su astucia financiera. El recuerdo volvió con absoluta claridad. Marzo del año en que se casaron. Carolina y Diego sentados frente a la oficial de préstamos, Lucía Mendoza, en el Banco Regional. El historial laboral de Diego era inestable, 2 cambios de trabajo en 3 años, un puntaje crediticio rondando los 620. El sueldo de Carolina como higienista dental era estable pero modesto. Entre los dos podían aspirar a un préstamo de unos 200.000, pero la casa que Carolina quería costaba 340.000. Necesitarán una balista, explicó Lucía, tecleando en su calculadora. Alguien con excelente crédito e ingresos verificables para garantizar el monto total del préstamo. Diego se movió incómodo en la silla. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el avalista es legalmente responsable de la deuda si ustedes incumplen, aclaró Lucía. Tiene los mismos derechos y responsabilidades que los prestatarios principales. Dudé entonces. Mi instinto de ingeniero para evaluar riesgos se activó. 40 años de empleo estable. Puntaje de crédito por encima de 800. Ahorros considerables. ¿Estaba dispuesto a poner todo eso en juego por la estabilidad financiera de Diego? Pero Carolina me miró con esos ojos que me derretían desde que tenía 7 años. Por favor, papá. Nunca nos retrasaremos en un pago. Te lo prometo. ¿Entiende? Continuó Lucía. Como cosolicitante, señor Villanueva, tendrá capacidad legal en cualquier decisión importante sobre la propiedad. Rehipotecar, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda, incluso la venta de la casa requerirá su consentimiento o participación. Diego asintió rápido, ansioso por pasar de las formalidades legales a la parte divertida de elegir casa.
Carolina me apretó la mano. Y yo firmé, creyendo que ayudaba a mi hija a cumplir el sueño de tener un hogar propio. Ahora, años después, con las deudas de juego de Diego aseguradas contra mi propiedad avalada, aquellas formalidades se veían terriblemente útiles. Saqué una lupa y leí la letra pequeña que entonces apenas había hojeado. El texto era denso, cargado de jerga legal, pero una sección destacaba como un faro. Asterisco en caso de dificultades financieras, impago o disputa sobre el uso o disposición de la propiedad, todos los cosolicitantes conservan igual capacidad legal para iniciar medidas de protección, incluidas, entre otras, procedimientos de ejecución hipotecaria, venta forzosa o transferencia del título de propiedad. Asterisco. Venta forzosa. Dejé el documento sobre la mesa y me quedé mirando mi reflejo en la ventana oscura. Diego y Carolina podían amenazar con llamar a la policía a un padre preocupado. Pero no podían ignorar a un copropietario legal que había descubierto que su inversión se estaba apostando sin su consentimiento. Saqué el teléfono, busqué en mis contactos y encontré el número que había guardado años antes cuando ayudé a Carolina a entender los impuestos sobre la propiedad. Fernando Reyes. Agente inmobiliario especializado en ventas complejas. Y su hermano, Alberto Mendoza, abogado en disputas familiares sobre bienes inmuebles. Mañana haría algunas llamadas. No como un padre intentando salvar a su hija ingrata de su marido jugador. No como un abuelo preocupado por la estabilidad futura de su familia. Como un copropietario protegiendo su inversión. Diego creía ser astuto, pidiendo préstamos contra una propiedad que no entendía del todo. Carolina pensaba que podía apartarme porque yo era solo papá, fácil de ignorar cuando mi opinión resultaba incómoda. Ambos habían olvidado la regla más importante que aprendí en la construcción: siempre revisa los cimientos antes de empezar a edificar. Y en este caso, los cimientos llevaban mi nombre por todas partes. Devolví cada documento a su sitio exacto en la carpeta y la coloqué de nuevo en su lugar alfabético. Todo organizado. Todo documentado. Todo listo para la siguiente fase. La fase 1 había sido descubrir y confrontar. La fase 2, intentar la reconciliación. Ambas fracasaron porque Diego y Carolina actuaban desde la emoción y la negación, no desde los hechos y la realidad legal. La fase 3 sería diferente. Involucraría a personas que entendieran el lenguaje de los contratos y de la ley de propiedad. Personas que no se taparían los oídos ante una verdad incómoda. Apagué la lámpara de escritorio y dejé mi oficina en perfecto orden. Mañana llegarían nuevas conversaciones con nuevos jugadores. Esa noche, por primera vez desde que descubrí las deudas de juego de Diego, sentí que podía ganar esta batalla. Después de todo, yo había estado construyendo cimientos toda mi vida. Sabía cómo hacer que las cosas se derrumbaran cuando la estructura de soporte estaba comprometida. Y la casa de naipes de Diego estaba a punto de descubrir lo sólida que era mi base. Apenas me había acomodado en mi rutina nocturna cuando unos golpes agresivos sacudieron mi puerta principal. 3 toques secos, una pausa, y luego otros 3. Por la mirilla, el rostro de Diego se veía enrojecido y distorsionado. Su costosa camisa estaba arrugada, como si se la hubiera estado jalando con las manos. Abrí la puerta lentamente, dejando el pasador de seguridad puesto. Buenas noches, Diego. Abre la maldita puerta. Su voz tenía ese filo que ya le había escuchado en la sala de descanso, pero ahora era más agudo, más desesperado. Está lo suficientemente abierta para conversar. Apoyó la palma contra el marco y se inclinó hacia la rendija. Carolina me contó de tu pequeña visita. De tus documentos falsos y teorías conspirativas. ¿Te mencionó los 53,000 en deudas de juego? El rostro de Diego se tornó escarlata. No son deudas de juego. Son inversiones de negocio. Criptomonedas. NFT. Proyectos inmobiliarios. Los sitios de póker en línea no suelen trabajar con inversiones en criptomonedas. Retrocedió un paso, luego avanzó de nuevo,
como un animal enjaulado probando la resistencia de las rejas. No sabes de lo que hablas, viejo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué el teléfono. Sus ojos siguieron el movimiento. ¿Quieres que llame a Carolina? ¿Que venga y escuche tu explicación sobre esas inversiones de negocio? Ni se te ocurra, me apuntó con un dedo tembloroso a través de la abertura. Ya has hecho suficiente daño a mi matrimonio. Yo no he hecho nada a tu matrimonio. Tu adicción al juego está haciendo bastante por sí sola. Diego golpeó con la palma contra la puerta. No es una adicción. Tengo un sistema. Estaba ganando dinero hasta que... Se detuvo a medias, cerrando la boca de golpe. ¿Hasta qué? Pregunté con voz calmada, casi curiosa. Hasta nada. Mira, tienes que mantenerte fuera de nuestros asuntos. Completamente fuera. Ni más visitas sorpresa, ni más extractos bancarios falsos, ni más veneno en el oído de Carolina. ¿O qué? Diego sonrió, pero no había ni un ápice de calidez en ese gesto. O las cosas podrían ponerse desagradables para ti. Viejos solitarios viviendo solos. Los accidentes ocurren. Estudié su rostro a través de la rendija. Tenía la frente perlada de sudor a pesar del frío de la noche. Su mano izquierda golpeaba rítmicamente contra su muslo, un tic nervioso que había visto en contratistas desesperados cuando sabían que su propuesta había sido rechazada. ¿Me estás amenazando, Diego? Te estoy explicando la realidad. Se inclinó más hacia el hueco y pude oler el alcohol mezclado con su habitual colonia. Carolina y yo somos felices. Manejamos nuestras finanzas perfectamente. No te necesitamos, no te queremos, y no eres bienvenido en nuestras vidas. Interesante perspectiva. Es la única que importa. Diego se apartó de la puerta y alisó su camisa arrugada. Aléjate de nosotros, Ernesto. Lo digo muy en serio. Lo observé caminar hacia su coche, un vehículo de lujo que ahora sabía que no podía permitirse. El motor arrancó con un ronroneo suave de ingeniería costosa, comprada con dinero prestado. Salió de mi entrada demasiado rápido, con un leve chirrido de llantas sobre el asfalto. Cerré la puerta, quité la cadena y luego eché el cerrojo. Desde la ventana del salón, vi las luces traseras de su coche desaparecer en la esquina. Su visita había logrado lo contrario de lo que buscaba. Lejos de intimidarme, me confirmó que la acción legal era ya mi única opción. Diego estaba en caída libre. Su adicción al juego, esa que no admitía, estaba consumiendo no solo su dinero, sino también su juicio. Amenazar a un hombre en su propia casa. Insinuar accidentes. Esos no eran actos de alguien en control de su vida. Tomé el teléfono y busqué en mis contactos los números que había guardado antes. Mañana por la mañana comenzaría a transformar mi hallazgo legal en acciones concretas. Diego creía que podía intimidarme para que me callara. Olvidaba que yo llevaba 40 años lidiando con contratistas que prometían lo imposible y luego amenazaban con demandas cuando la realidad se imponía. La diferencia era que esta vez yo tenía las cartas legales. Y a diferencia de Diego, sabía exactamente cómo jugarlas. La oficina de Fernando Reyes ocupaba una esquina de un edificio de cristal en el centro de la ciudad. Gráficos de mercado cubrían una pared, y una vista del creciente horizonte urbano se extendía a través de ventanales de suelo a techo. Se levantó al verme entrar y me tendió la mano con un apretón firme, recordándome por qué había confiado en él para ayudar a Carolina con los impuestos de la propiedad años atrás. Ernesto, qué gusto verte. Aunque sospecho que esta no es una visita social. Necesito un análisis de mercado actualizado. Me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio y saqué la carpeta con la información de la propiedad. Esta dirección. Análisis comparativo completo. Condiciones actuales. Fernando abrió su portátil y empezó a teclear. Es la casa de tu hija, ¿verdad? La misma con la que trabajamos la tasación de impuestos.
La misma. Sus dedos se detuvieron un momento sobre el teclado. ¿Todo bien en la familia? Primero enfoquémonos en los números. Asintió y volvió a la pantalla. Lo observé trabajar con el mismo método que me había impresionado la vez anterior. Gráficos, comparaciones del vecindario, ventas recientes. 20 minutos después, se recostó en su silla. En el mercado actual, hablamos de unos 460,000. Quizá 470 con el comprador adecuado. El barrio ha subido mucho desde que la compraron. Tomé notas en mi libreta de bolsillo. El precio original de compra fue 340,000. Buena acumulación de valor. El saldo actual de la hipoteca ronda los 280,000. Más los 53,000 adicionales que Diego ha sacado contra ella. La expresión profesional de Fernando no cambió, pero algo en sus ojos sí. ¿Préstamos adicionales? Línea de crédito sobre el valor de la vivienda. Múltiples líneas, todas aseguradas por la propiedad. Ya veo. Cerró el portátil y se inclinó hacia mí. Ernesto, ¿estamos hablando de una venta forzosa? Estamos hablando de una acción legal de partición. Soy cofirmante de la hipoteca original. La comprensión se dibujó en el rostro de Fernando. Derechos de cosolicitante. Eso lo cambia todo. Reabrió el portátil y accedió a otras pantallas. En las particiones, el juez suele ordenar la venta. El plazo varía, pero los compradores saben que es una venta motivada. Significa que hablamos de un precio de venta rápida. Entre 420,000 y 430,000. Todavía con bastante plusvalía, pero no al valor máximo. Hice el cálculo mental. 420,000 menos 280,000 de la hipoteca, menos los 53,000 de las deudas de Diego, menos honorarios legales y comisiones inmobiliarias. Alrededor de 70,000 netos a repartir según el porcentaje de propiedad. Lo que me lleva a mi siguiente cita. Fernando me entregó su tarjeta, escribiendo un número en el reverso. Es mi línea directa. Cuando decidas avanzar, llámame primero. Estas ventas requieren un manejo especial. Le estreché la mano otra vez y salí de su oficina con claridad sobre el panorama financiero. Ahora necesitaba claridad legal sobre el procedimiento. El despacho de Alberto Mendoza tenía un aire distinto. Madera oscura, muebles pesados, paredes llenas de volúmenes legales que parecían realmente usados, no decorativos. Alberto era más joven de lo que esperaba, quizá 45 años, con una precisión de movimientos que solo da la experiencia en los tribunales. Las acciones de partición no son comunes en casos familiares, dijo después de revisar mis documentos. Normalmente estos casos se ven en disputas entre socios comerciales o en conflictos por herencias. ¿Cuál es la diferencia? La complejidad emocional. Los socios de negocios pueden odiarse, pero entienden las hojas de cálculo. En la familia, todo se toma como algo personal. Alberto extendió mis documentos hipotecarios sobre la mesa de conferencias. Como cosolicitante, tienes más derechos de los que imaginas. No eres solo un avalista que garantizó la deuda. Eres copropietario legal de la propiedad. ¿Qué significa exactamente? Significa que Diego y Carolina no pueden tomar decisiones unilaterales sobre refinanciar, pedir préstamos adicionales o vender sin tu consentimiento. Y ya han violado eso con estas deudas de juego. Me incliné hacia adelante. ¿Qué opciones tengo? Alberto sacó un bloc legal y empezó a tomar notas. Varias. Primero, podemos enviar una carta de cese y desista. Formal, legal, exigiendo que detengan cualquier actividad crediticia adicional contra la propiedad. Segundo, podemos demandar por violación de los términos del acuerdo de copropiedad. Tercero, y esta es la opción nuclear, podemos iniciar una acción de partición. Explícame la tercera. La partición es cuando un copropietario solicita al tribunal que divida o venda una propiedad porque los propietarios no pueden ponerse de acuerdo sobre su uso o disposición.
En propiedades residenciales, casi siempre resulta en una venta forzosa porque no puedes partir una casa por la mitad. ¿Cuánto tiempo toma? Con los tribunales actuales, entre 6 meses y un año. Pero una vez que presentas la demanda, todo queda congelado. No más préstamos, no más líneas de crédito, no más jugadas financieras de Diego. Me recosté en la silla, procesando la información. ¿Y Carolina? Alberto me miró directamente a los ojos. Eso es lo que tienes que decidir, Ernesto. Legalmente, ella es tan responsable como Diego. Firmó todos esos documentos de préstamo. Tal vez no sabía las razones detrás de ellos, pero puso su firma. En una partición, ambos pierden la casa. Ambos reciben su porcentaje del valor residual después de pagar las deudas. Ambos tienen que empezar de nuevo. El silencio se extendió entre nosotros. A través de la ventana, el ruido de la ciudad llegaba amortiguado. Quiero empezar con la carta, dije finalmente. Démosles una última oportunidad de hacer lo correcto. Alberto asintió. La tendré lista mañana. Pero prepárate, Ernesto. Las cartas legales rara vez resuelven las disputas familiares. Solo las escalan. Tenía razón, por supuesto. Pero algo en mí todavía esperaba que Carolina viera la verdad. Que finalmente eligiera la realidad sobre las mentiras cómodas. La carta llegó a casa de Carolina 3 días después. Papel membretado del despacho de Alberto Mendoza, lenguaje formal pero inequívoco, una lista detallada de las violaciones al acuerdo de copropiedad y una demanda clara. Cese inmediato de toda actividad crediticia adicional o se iniciarían acciones legales. Esa noche, mi teléfono sonó a las 11:15. ¿Qué demonios es esto? La voz de Carolina temblaba, pero ya no de furia. Había algo más ahí. Algo que sonaba peligrosamente cercano al miedo. Es exactamente lo que dice que es, respondí. Una notificación legal. Papá, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Silencio al otro lado de la línea. Escuché movimiento de fondo, una puerta cerrándose. Cuando habló de nuevo, su voz era un susurro. Diego dice que son mentiras. Que tú inventaste todo. ¿Y tú qué crees, Carolina? Más silencio. Más largo esta vez. No sé qué creer. Entonces mira los extractos bancarios. Los reales, no los que Diego te muestra. Llama al banco tú misma. Pregunta por el saldo total de todos los préstamos vinculados a tu dirección. Diego maneja las finanzas. ¿Por qué, Carolina? La interrumpí. ¿Por qué un hombre que no puede mantener un trabajo más de un año maneja las finanzas de tu hogar? El silencio que siguió fue diferente. No era defensivo. Era pensativo. Él dijo que era mejor así. Que él entendía de inversiones. ¿Qué inversiones? ¿Has visto algún rendimiento? ¿Alguna ganancia? Él dice que es a largo plazo. Carolina, llevas 3 años casada. ¿Tu situación financiera ha mejorado o empeorado en ese tiempo? No respondió, pero no hacía falta. El silencio era respuesta suficiente. Mira los documentos, le dije suavemente. Por favor. Solo míralos. Si estoy equivocado, me disculparé. Me alejaré para siempre si eso es lo que quieres. Pero si tengo razón. Si tienes razón, ¿qué? Si tengo razón, todavía podemos salvar algo. Pero tienes que actuar rápido, antes de que Diego apueste lo poco que queda. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, preguntándome si había sido suficiente. Si algo de lo que dije había penetrado las capas de negación que Diego había construido tan cuidadosamente alrededor de ella. Solo el tiempo lo diría. Pasó una semana. Luego 2. La tercera semana, el martes por la tarde, alguien llamó a mi puerta. No golpes agresivos esta vez. 3 toques suaves, casi tímidos.
Abrí. Carolina estaba en el umbral. Tenía los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido y una carpeta gruesa apretada contra el pecho. Tenías razón, susurró. En todo. La hice pasar. Le preparé té porque parecía necesitarlo más que café. Nos sentamos en la sala, ella en el sofá, yo en el sillón de mi padre, y dejé que hablara. Llamé al banco. ¿Cómo me dijiste? Pedí un estado completo de todos los préstamos vinculados a nuestra dirección. Levantó la carpeta. No son 53,000, papá. Son 78,000. Hay préstamos que ni siquiera aparecían en tus documentos. Diego lo sacó después de tu visita. Sentí el peso de esa cifra asentarse en mi pecho. 78. Firmé cosas, continuó Carolina, con la voz quebrándose. Documentos que él me ponía delante diciendo que eran para refinanciar a mejor tasa, para consolidar deudas, para no sé qué más. Yo firmaba porque confiaba en él. Porque era mi esposo. Las lágrimas corrían libremente ahora por sus mejillas. No quise escucharte. No quise ver lo que tenía delante. ¿Y ahora? Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Dónde está Diego ahora? Pregunté. No lo sé. Se fue hace 3 días. Cuando le pregunté por los préstamos del banco, se puso furioso. Dijo que yo estaba siendo manipulada por ti, que no confiaba en él, que si no podía respaldarlos, él encontraría a alguien que sí. Cerró los ojos. Tomó su maleta, su computadora, y se fue. No ha respondido mis llamadas. Me levanté del sillón y me senté junto a ella en el sofá. Por primera vez desde que empezó todo esto, mi hija no se apartó. Se inclinó hacia mí y apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando tenía 7 años y el mundo parecía demasiado grande para enfrentarlo sola. ¿Qué voy a hacer, papá? Le pasé el brazo por los hombros. Lo que siempre hemos hecho, cariño. Evaluar el daño, hacer un plan, y reconstruir. Los meses siguientes fueron difíciles, pero no imposibles. Con la desaparición de Diego, el proceso se simplificó considerablemente. Alberto Mendoza presentó una demanda de abandono del hogar conyugal, lo que aceleró los trámites de divorcio. Fernando Reyes encontró un comprador para la casa que aceptó pagar 445,000, más de lo que esperábamos. Después de pagar la hipoteca principal, los préstamos secundarios, los honorarios legales y las comisiones, quedaron $112,000. Como copropietario, me correspondía un porcentaje, pero cedí mi parte a Carolina. Ella la necesitaba más que yo. Carolina vendió el coche de lujo que Diego había dejado atrás y usó el dinero para pagar las últimas deudas a su nombre. Se mudó a un pequeño apartamento a 10 minutos de mi casa y retomó su trabajo como higienista dental, esta vez con un segundo empleo los fines de semana para acelerar su recuperación financiera. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas, de rabia contra Diego, contra ella misma, contra el mundo. Hubo momentos en que dudó de poder salir adelante. Pero lo hizo. Un año después de que Diego desapareciera, Carolina tenía un fondo de emergencia, 0 deudas y un puntaje crediticio en recuperación. Había retomado el hábito de cuadrar su chequera cada mes, de pagar las facturas 3 días antes del vencimiento, de separar un porcentaje de cada sueldo para el ahorro. Las lecciones que le enseñé cuando tenía 7 años finalmente habían echado raíces. Era un domingo de primavera cuando Carolina vino a visitarme con una bolsa de naranjas del mercado local. Nos sentamos en el jardín, bajo el árbol cítrico que había plantado el año en que ella nació, y compartimos el silencio cómodo que existe entre personas que han atravesado tormentas juntas. Papá, dijo finalmente. Nunca te pedí perdón. No hace falta. Si hace falta, insistió. Te llamé mentiroso. Amenacé con llamar a la policía. Elegí las palabras de un hombre que conocía hace 3 años sobre las tuyas, que me has querido toda la vida.
Pelé una naranja lentamente, dejando que el aroma cítrico llenara el aire. Estabas asustada. El miedo hace que la gente tome malas decisiones. No es excusa. No, no lo es. Pero es una explicación. Y las explicaciones importan. Carolina tomó una mitad de la naranja y se quedó mirándola. ¿Cómo supiste que no debías rendirte? ¿Cuándo te eché de mi casa? ¿Cuándo te grité que te fueras? ¿Cómo supiste que debías seguir luchando? Pensé en la pregunta. En las noches solo en esta casa demasiado grande. En los momentos de duda, de rabia, de dolor. En las veces que casi me rendí. Porque eso es lo que hacen los padres, dije finalmente. Construimos cimientos. Incluso cuando los que amamos no pueden ver el valor de lo que construimos. Incluso cuando nos dicen que no lo quieren. Incluso cuando duele tanto que apenas podemos respirar. Seguimos construyendo, porque sabemos que algún día, cuando las tormentas lleguen, esos cimientos serán lo único que los mantenga en pie. Carolina dejó la naranja sobre la mesa y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, el tipo de abrazo que no habíamos compartido desde que era una niña. Gracias, susurró. Por no rendirte. Por no dejarme caer, aunque yo misma estaba saltando al vacío. Le devolví el abrazo, sintiendo como algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente empezaba a sanar. Siempre, cariño. Siempre. 3 años después, Carolina compró un pequeño condominio. Nada lujoso, 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta. Pero era suyo. Completamente suyo. Sin cofirmantes, sin avalistas, sin préstamos ocultos. El día que firmó los papeles, me llamó llorando. Lo hice, papá. Lo hice sola. No sola, le recordé. Nunca sola. Pero sí por ti misma. Y eso es lo que importa. De Diego nunca supimos nada más. Desapareció como desaparecen los hombres que dejan un rastro de deudas y promesas rotas, silenciosamente, cobardemente, dejando a otros recoger los pedazos. A veces pienso en aquel día en el umbral de su casa, cuando Carolina me gritó que me fuera o llamaría a la policía. Pienso en cómo sonreí, me di la vuelta y empecé a planear. No fue un plan de venganza. Nunca lo fue. Fue un plan de rescate. Porque a veces, para salvar a alguien que amas, primero tienes que dejar que toque fondo. Tienes que apartarte y dejar que la realidad haga el trabajo que tus palabras no pueden hacer. Tienes que estar ahí, con los documentos en orden y los cimientos intactos, esperando el momento en que finalmente estén listos para escuchar. Y cuando ese momento llegue, cuando finalmente abran los ojos y vean la verdad que intentaste mostrarles desde el principio, tienes que estar listo para construir de nuevo.